Mises, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar un poco lo que ayer habíamos, faltaba un poco, ¿no? Solo habíamos explicado las estrategias de cómo desarrollar el razonamiento. Nos falta un poco la creatividad y el pensamiento crítico. Para culminar eso, vamos a empezar a ver. Ujú, ujú. Ya hemos explicado sobre el razonamiento, cómo promover el razonamiento. Ujú. Nos falta aquí. Bien, como habíamos dicho que para desarrollar el pensamiento complejo, el pensamiento crítico reflexivo en nuestros niños, tenemos que trabajar desarrollando el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Habíamos visto cómo promover el razonamiento en nuestras aulas. Veamos un poco más de cómo promover la creatividad en nuestros niños, ¿no? ¿Qué características son, cuáles son las características de la creatividad? Vamos a ver. Tenemos tres características. Utiliza la imaginación, perseguir un propósito específico que tiene que ser original y juzgar el valor de la producción o solución. Esta capacidad de creatividad se desarrolla para elaborar un producto o solucionar problemas de forma original, según Wolfram. Veamos. Cuando hablamos de utilizar la imaginación, nosotros tenemos que tener claro qué significa, es decir, involucra combinar y reinterpretar ideas existentes de, de forma poco convencional, o sea, no es igual o esperar que nos vamos a que nos van a responder los niños, ¿no? Sino es una idea que no nosotros no nos imaginamos lo que nos va a decir, va a responder el niño. Y o aplicar de ideas de un campo a otro distinto. Otros autores llaman a este proceso la capacidad de pensar en forma divergente. ¿Qué significa divergente? Que cada uno tiene su propia forma de pensar. Que, por ejemplo, ¿se acuerdan del caso? La profesora dijo, hay un grupo hay personas protectores de los animales que están buscando ideas. Entonces, si dice buscando ideas, cada niño daba su idea, ¿no? De cómo cuidar y proteger los animales que están en extinción. Entonces, cada uno dio una idea diversa. Nunca una idea de uno va a ser igual a la idea de la otra, ni siquiera la del profesor mismo, porque el profesor puede tener una idea al respecto. Entonces, todas las ideas que van proponiendo son diversas, divergentes, diferentes. Es decir, la habilidad para generar muchas ideas o respuestas diferentes. Wolfram 2010. Podemos decir que esta característica está relacionada con el componente generativo de la creatividad, ¿no? Cuando utiliza la imaginación. Persigue un propósito. ¿Por qué decimos que cuando buscamos respuestas creativas de nuestros niños, perseguimos un propósito específico? Lo que quiere decir que el proceso de generación de ideas toma forma en razón de un objetivo establecido. Como en el caso, decía, las personas están buscando, los protectores de los animales están buscando ideas de cómo proteger estos animales en extinción, ¿no? Entonces persigue un objetivo. El objetivo es proteger esos animales. Entonces, toma forma en razón de un objetivo establecido, pero ambos elementos se van transformando en el proceso. Por ejemplo, ahí veíamos que un niño dijo, vamos a llevarnos a nuestras casas, otra niña dijo, lo podemos cuidar, en lugares, en unos parques, hay que hablar con el alcalde. Entonces, poco a poco puede irse viendo la viabilidad, cumplir una acción propuesta, ¿no? Es original. ¿Por qué decimos que es original? Es decir, la producción o solución resulta ser novedosa,
ya sea en comparación o producciones propias, individual, de otro relativo o en relación con el desarrollo de un campo de conocimiento o acción histórico, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de originalidad, estamos hablando que la propuesta, por ejemplo, de la niña de hacer un parque exclusivamente para los animales en extinción, entonces esa idea es novedosa, es una propuesta diferente, ¿no? Entonces eso puede ser una propuesta individual, ¿no? Y que también va a guardar relación con que la niña conoce que existen parques, por eso guarda relación con el campo del conocimiento, conoce algunos parques, y ahí existen parques para juegos, existen parques para deportivos, entonces ella propone un parque para estos animalitos también. Entonces, por eso es original su idea. Juzga el valor de la producción o solución. ¿A qué se refiere con este aspecto de juzgar el valor de la producción o solución? Es decir, se juzga el valor de la producción o descubrimiento en función del propósito que impulsó la actividad imaginativa, ¿no? O sea, ¿por qué la niña dice hagamos un parque para los animales? ¿Por qué? Porque como la docente contó que hay animales en extinción, y las personas protectoras de los animales están buscando ideas, entonces el propósito es para proteger a los animales. Por eso habla de que está en función al propósito, ¿no? Al propósito. Si realmente la propuesta que hace en este caso la niña va a responder al propósito de proteger los animales. Por ejemplo, dice, me llevo, otro niño dijo, me voy a llevar a mi casa, otro dijo, no, mi papá no quiere los animales. Claro, si no los quiere, no los va a proteger. Entonces también su comentario era válido, ¿no? Algunas sugerencias para fomentar la creatividad. Acepta y fomenta el pensamiento divergente, porque a veces los docentes queremos que los niños nos contesten o nos den las respuestas que nosotras esperamos, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, ¿dónde van los animalitos que nadie los quiere o que están en la calle? Todos, ¿no? Eso hay un lugar especial. Entonces, queremos que ellos repitan lo que nosotros tenemos en mente o tal vez les hemos contado, ¿no? Pero no debería ser cuando fomentamos la creatividad, deberíamos más bien plantear el problema y que ellos den sus ideas, den sus opiniones de manera diversa, ¿no? Por eso nos proponen acepta y fomente el pensamiento diferente, también estimula una actividad de apertura a la experiencia en sus estudiantes, luego modela la resolución creativa de problemas, comunica altas expectativas a los niños sobre su capacidad de ser creativos y genera un clima de aula propicio para la actividad creativa. Veamos cada uno de ellos. Cuando habla de acepta y fomenta el pensamiento divergente, es estimular la resolución de problemas con preguntas que no tengan respuestas o caminos únicos para ser resueltos, ¿no? Por eso decía, tiene que ser la propuesta del problema que busque caminos diferentes, respuestas diferentes. Ay, Miss Gladys, sí, a ver, voy a tratar de. Me dicen, por favor, Miss Gladys me comenta que está muy bajito. A ver, voy a traer. A ver, ahí me dicen, por favor, si escuchan más clarito.
A ver, estimula la resolución de problemas con preguntas que no tengan respuestas o caminos únicos de ser resueltos. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser protegidos en nuestra comunidad? ¿Se escucha bien, Miss Clary? A ver, por favor, porque he puesto un... Ah, ya. Gracias, Miss Mari Carmen, muy amable. Bien, entonces, cuando hablamos de acepta y fomenta el pensamiento divergente, trata de eso, ¿no? De que nosotros eh, propongamos situaciones, problema en el cual los niños van a dar respuestas, van a dar una propuesta y ese problema tenemos que proponer nosotros que tengan que ser resueltos de diversas formas para darles opción a que ellos puedan dar diversas opiniones, diversas propuestas de solución. Cuando hablamos de estimula una actitud de apertura a la experiencia en sus estudiantes, nos referimos a que debemos de conectar a los niños a culturas ambientales, lenguajes y experiencias no familiares para ellos. Por ejemplo, plantea una visita a zonas de la ciudad que no frecuentemente asisten, ¿no? O van. O también pedirles revisar revistas, postales de diversas épocas y partes del mundo. Así vamos a lograr estimular una actitud de apertura a otras experiencias diferentes. La actividad de modela la resolución creativa de problemas. Aquí es importante que el docente pueda mantener o pueda ser como un modelo, ¿no? Ser un ejemplo de creatividad. Plantee soluciones creativas a las situaciones que se dan en el aula, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a organizar el aula, organizar los sectores o remodelar los carteles, no volver a hacer lo mismo, sino vemos que año tras año tiene el mismo dibujito o la misma forma de cartel, ¿no? Es bueno renovar, cambiar y que ellos se den cuenta que estamos siendo creativos en esa propuesta. Comunicar altas expectativas a los niños sobre su capacidad de ser creativos. Es importante que nosotros también entablemos ese diálogo, reconocer el esfuerzo que realizan los niños en las tareas creativas. Hay que comunicarles cómo está yendo el proceso. Por ejemplo, cuando nos acercamos, ¿no? Nosotros a veces nos quedamos con la primera parte, ¿no? Qué lindo, o qué bonito, o qué bien. No, si no le podemos decir en forma un poco más descriptiva. Qué lindo va quedando tu dibujo. Estás usando todo lo que estamos aprendiendo. Está mejor que el anterior. Entonces, cuando describimos un poco más ese qué lindo o ese qué bien, cuando decimos qué cosa nos parece realmente que está bien, describamos. Porque a veces los niños nos muestran, mira qué bonito, mira, lo que he hecho y nosotros volteamos y decimos, ay, mira, qué bonito o qué lindo. Entonces no estamos dejando que los niños se den cuenta qué es específicamente lo que nos parece que está bien. No describimos. Entonces nosotros mismos también tenemos que ser descriptoras, tenemos que ser más creativas en esa descripción y así vamos a ver cómo el niño también puede describir lo que está haciendo, ¿no? Y a la vez sentir que puede esforzarse más. Otro aspecto es importantísimo, generar un clima del aula propio para la actividad creativa. El clima es importante. ¿Y cómo podemos hacer? Nosotros a veces queremos que los niños calladitos trabajen en silencio. Y todavía ponemos a veces carteles, ¿no? Silencio, se trabaja calladito, no se habla fuerte. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que estar un niño si está dejando su creatividad libre? Entonces, pedir que lo haga en silencio no es favorable para su desarrollo de esta creatividad que queremos. Entonces, es importante aceptar un cierto nivel de ruido, desorden y autonomía en el aula.
no interrumpir a los niños cuando están involucrados y motivados desarrollando una actividad creativa. No estar interrumpiendo, no decir, por ejemplo, hay niños que no se sientan en la silla para colorear, porque como están haciendo un trabajo de grupo, un papelote, ellos se paran, otros se echan inclusive, ¿no? Están de la manera más cómoda, buscando una posición más cómoda para hacer el trabajo, y nosotros, ¿qué hacemos? Le decimos, no, siéntate derecho, o no empujes a tu compañero, o su compañero, ponte más allá. Estamos siempre interrumpiendo. Una vez, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo un taller presencial con las docentes y cuando ellas estaban haciendo su producto, ¿no? En unos papelotes, algunas estaban paradas, de pie, otras estaban a un costado, otras estaban dibujando, todas estaban conversando. Entonces yo filmé un pedazo de la clase y luego les digo, ¿no? Eh, También les presenté un videíto de cómo es un aula cuando la profesora pone a los niños en trabajo grupal y cómo es un aula en los adultos haciendo un trabajo grupal en equipo. Entonces ahí se dieron cuenta cómo es que si nosotros tratamos de que los niños se callen, que no hagan desorden, que estén quietos para hacer un trabajo y es imposible porque ellos tienen que compartir sus conocimientos, tienen que hablar, ¿no? Y ahí vimos cómo las docentes, el aula era bastante bulliciosa, hablaban bastante, se ponían de acuerdo, conversaban cada equipo y en los niños no les dejaban ni hablar. Veíamos cómo los niños intentaban comunicarse unos con otros, pero cuidando de que la profesora no los vea, ¿no? Imagínense hasta llegar a que el niño tenga que esconderse de que la profesora no le escuche, porque si no le decía el silencio, todo se hace en silencio, ¿no? Entonces hay que ir cambiando también esas formas. Veamos ahora el pensamiento crítico, ¿no? Es una habilidad para analizar hechos, generar y organizar ideas, defender opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Quien nos dice Chance en el año 1986. ¿Qué habilidades están implicadas en el pensamiento crítico? Nos preguntamos. ¿Cuáles son esas habilidades? Es el argumentar, el analizar hechos de manera crítica, generar y organizar ideas, defender posiciones, sacar conclusiones, manejar la incertidumbre y el buen juicio. Nos propone también Chance, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata cada una de estas características importantes que nosotros pedimos? ¿Se acuerdan en el caso que hablábamos de la docente había empezado con una noticia y que una ciudad estaban divididas por un muro inclusive de los brillantes y los plateados, y cuando hubo un desastre natural se cayó el muro, pero ellos no se dirigían la palabra y para no dirigirse la palabra habían levantado un muro. Y entonces preguntaba a los niños, ¿qué creen que pasará? Unos niños decían, unos se irán a otro lugar, otros niños decían, no, se van a volver a juntar. Entonces la docente aprovechó esa situación para que ellos propongan, ¿no? Desarrollen el pensamiento crítico argumentando sus propuestas, argumentando sus ideas que habían planteado, ¿no? ¿Por qué creen que se irían a otro lugar o por qué creen que ellos se van a unir, ¿no? Argumentar entonces, ¿qué significa? Argumentar significa buscar razones y argumentos de una manera lógica para apoyar un hecho o una idea, contraponiendo estos con otras ideas u opiniones, ¿no? Porque la otra niña tenía otra opinión y había niños que opinaban que estaban de acuerdo con esa opinión. Entonces, ¿qué quedaba? Argumentar. Analiza hechos de manera crítica. Cuando analizamos hechos de una manera crítica, es importante observar e identificar hechos y situaciones, valorándolos e interpretándolos de una manera correcta, profunda y adecuadamente contrastada. Comparar similitudes y diferencias. Entonces, es importante orientar a nuestros niños cuando hablamos de analizar hechos de una manera crítica, en un primer momento que observen y que identifiquen bien los hechos,
¿no? En este caso esta noticia que sucedió y esta situación. Y luego valorándolos e interpretándolos de una manera correcta y profunda, adecuadamente contrastada. Contrastada significa sí, por qué es mi opinión, qué argumentos tengo para poder contrastar y comparar similitudes y diferencias, por cuál es la similitud, cuál es lo que se puede, cuáles podrían ser iguales o parecidas y cuáles son totalmente diferentes, ¿no? Entonces es importante analizar esos hechos de manera crítica. Generar y organizar ideas. Para proponer o para dar la opinión es importante que se genere y organice las ideas. Se trata de buscar ideas nuevas y explicaciones adecuadas. ¿Por qué decimos explicaciones adecuadas? Porque tiene que ser una explicación con coherencia, con pertinencia, ¿no? Para facilitar la toma de decisiones correctas. Defender posiciones. Es importante, por ejemplo, en la opinión, la niña decía que se iban a ir a otro lado. Ella tendría que defender esa opinión, defender las opiniones propias con argumentos adecuados, tratando de escuchar y entender las opiniones de los demás, ¿no? Escuchar lo que el otro dice y también defender sus opiniones. Sacar conclusiones. Las conclusiones o ideas concluyentes, realizar inferencias adecuadas para llegar a conclusiones correctas, seguras y verificadas, ¿no? Manejar la incertidumbre. Manejar la incertidumbre significa saber manejar las dudas y la incertidumbre haciéndose preguntas y buscando nuevas respuestas. Por ejemplo, muchos de nosotros y hasta los niños también nos decían, Miss, ¿hasta cuándo va a ser la pandemia? ¿Hasta cuándo vamos a usar la mascarilla? ¿Por qué ya no nos quitamos la mascarilla? Otras personas, muchos niños han estado reclamando, teniendo esa incertidumbre de hasta cuándo, ¿no? Entonces, en ese momento es importante orientar ese pensamiento de los niños para manejar sus dudas, ¿no? Haciendo preguntas y buscando nuevas respuestas. Ante la pregunta, ¿por qué no nos quitamos la mascarilla? Entonces tenemos que buscar con ellos la respuesta por el por qué no debemos de quitarnos la mascarilla todavía por ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede si nos quitamos la mascarilla? Sabemos que ya no hay muchos casos de COVID, pero hay otros casos que han estado pasando con los niños de otro virus que ha estado afectando solo a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer si nos sacamos la mascarilla? Entonces ellos tienen que hacer propuestas, ellos dicen, entonces tenemos que estar lejitos, ¿no? Lejitos, de lejitos nomás, ya no nos podemos abrazar muy cerca, hacen sus propuestas. Entonces, una vez que tengan las ideas, propuestas para sus nuevas respuestas, para poder manejar esas interrogantes esas dudas que ellos tenían, entonces ya con eso quedan más calmados y pueden manejar así la incertidumbre. El buen juicio. No, todos tenemos una idea, un juicio sobre algo, pero que esto sea bueno, ¿en qué consiste? Consiste en la destreza de evaluar la información de forma inteligente, de forma razonable, ¿no? Está constituido por el sentido común, la madurez, la habilidad de razonamiento y la experiencia. Entonces tiene que razonar, tiene que pasar por una experiencia. Supone percibir la información importante y sopesar su importancia interna y evaluarla, ¿no? Por eso hablamos de un buen juicio. Sugerencias para promover el pensamiento crítico. En un primer momento hablamos de generar preguntas que ayuden a los niños a profundizar en su pensamiento, ¿no? Luego plantea actividades de aprendizaje que exijan un trabajo colaborativo. Si nosotros no hacemos un trabajo colaborativo entre los niños, va a ser muy difícil que los niños puedan desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Una de las pautas más claras es trabajar, exige que trabajemos, ¿no? En forma colaborativa.
Promueve el respeto hacia las opiniones o puntos de vista diferentes al propio, ¿no? Que los niños puedan ser respetuosos de las ideas de los otros. Plantear preguntas que te permitan conocer su opinión sobre algún tema de su interés. Veamos de qué se trata. Cuando hablamos de generar preguntas que ayuden a los niños a profundizar su pensamiento, ¿qué preguntas podría ser? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasaría si? No puede ser, a veces no generalicemos. Por ejemplo, si decíamos, ¿qué pasaría si, si los ambos, en el caso de la noticia, ¿no? Que buscábamos argumentación, podría ser, ¿qué pasaría si ambos se juntan? ¿No? ¿Qué pasaría, ya que ustedes han dicho, qué pasaría? Han dicho que se van a juntar, ¿qué pasaría? ¿Cómo es posible que, no? ¿Qué harías tú en ese caso? Entonces, estas preguntas que nosotros planteamos a los niños ya abre respuestas más profundas y más razonadas también. Miren, ya salimos de por qué no, qué pasaría si, cómo es posible que, qué harías tú en ese caso, ¿no? Si tú fueras un plateado, ¿no? O si tú fueras el de los brillantes, ¿qué harías? Otro aspecto es plantea actividades de aprendizaje que exijan el trabajo colaborativo entre los niños. ¿A qué se refiere? Plantear actividades de aprendizaje que exijan un trabajo colaborativo entre los niños, porque el río, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el río Chillón está contaminado? Cada grupo puede esbozar una idea entre ellos y luego explican sus posibles causas. También, como trabajo colaborativo, pueden elaborar un collage para representar el problema y una solución, o cómo elaborar maquetas. Esto, por ejemplo, a veces en el nivel inicial, nosotros decimos, hagamos un collage. ¿Y qué es lo que hacemos? Les mandamos a embolillar, a pegar papelitos, le damos la imagen lista, el niño pega sobre la imagen. A eso no se refiere. Se refiere a que, por ejemplo, ¿por qué el río Chillón está contaminado? Entonces acá el niño tiene que elaborar un collage para representar el problema. Entonces el niño dibuja, elabora con el material que quiera, lo, organiza la información. A eso se llama collage. Collage no es pegar papelitos y embolillar, eso no es collage. No, antes cuando trabajábamos con una metodología tradicional, se hacía un dibujo y decíamos, decora el cartelito. A collage, entonces tú vas a pegar papelitos acá, tú vas a pegar bolitas, tú vas a pegar tal o cual cosa y ya era collage. Collage es con este enfoque que venimos trabajando, ¿no? Que cada niño pueda hacer por su propio dibujo y pueda organizar a partir de los dibujos un problema. Hay una razón, ¿no? Un problema y una solución. También, o cómo elaborar una maqueta, ¿no? Pueden poner, ¿no? Una maqueta pueden simular el río con una plastilina, las cajitas que hacen de casas y ver cómo es realmente el problema y cómo podrías dar solución a un costado para que no estén acá, sacamos las casas, lo ponemos, ¿no? A este lado. Entonces, ellos elaboran su maqueta. Y nosotros vemos en el juego libre, los niños hacen un puente. Hace poco yo veía que los niños estaban armando con maderitas un puente, ¿no? Un puente hacia arriba. Armaban una con maderitas. Y se veía, ¿no? Que ellos estaban poniendo un puente y yo decía, ¿para qué es? Mis, eso es para que los carros miren a la solución. Eso es para que los carros ya no estén ahí en el mismo lugar, porque hay puentes, yo he visto en las películas, decía un niño, que hay puentes que son solo para los carros y ya no están todos amontonados. Un niño de 5 años tenía una solución al tráfico. En su juego libre. Estaba elaborando y esa es una maqueta. Entonces, eso, por ejemplo, sale del trabajo en equipo, porque en grupo estaban haciendo, acá hay uno, acá hay otro, estaban buscando, ¿no? Promueve el respeto hacia los puntos de vista, opiniones o puntos de vista diferentes al propio.
Es importante promover ese respeto hacia las opiniones o puntos de vista diferentes al propio. ¿Quién tiene una opinión diferente a la propuesta? La opinión de Carlitos es respetable. ¿Alguien tiene un comentario o opinión diferente? Entonces, cuando decimos eso, los niños saben que podemos respetar la opinión de uno, pero también podemos decir nuestra propia opinión. Plantear preguntas que te permitan conocer su opinión sobre algún tema de su interés. ¿A qué se refiere esto? Es plantear preguntas que te permita conocer la opinión sobre algún tema de interés. Por ejemplo, decimos, ¿no? ¿Y qué les pareció el partido de fútbol de ayer? Porque es de interés, ¿no? Ahora mismo va a haber un partido de fútbol, ¿no? Entonces, los niños van a tener, el lunes van a tener opiniones, los niños, opiniones, y es importante plantear esas preguntas para conocer sus opiniones. ¿Qué podemos hacer para lograr que nuestra área de juegos tranquilos se mantenga ordenada? Entonces el niño puede hacer también sus propuestas, dar sus ideas, dar sus opiniones. Entonces preguntamos, surge este diálogo. Querida Lucía, ¿te habrás dado cuenta qué importante es promover el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y el razonamiento en los niños durante toda la jornada diaria? No es solamente para la actividad pedagógica, una competencia que hemos planificado, no, es para toda la jornada diaria y no solo en las unidades, proyectos o actividades de aprendizaje. Así es, Rocío, ahora ya he revisado toda la información sobre las habilidades de orden superior en que he podido caer en cuenta que en mis actividades debo considerar. El primer punto, conversar con los niños en entornos amables y respetuosos que lo inviten a razonar. Otro aspecto, proponer las actividades retadoras, porque cuando un niño entiende un nuevo concepto, quiere decir que lo ha analizado, razonado, creado, generado nuevas ideas, integrado con otras ideas, relacionado con su conocimiento previo y conectado con experiencias de su vida cotidiana. Hacer preguntas abiertas para estimular el lenguaje. Entonces tenemos ideas fuerza, ¿no? La capacidad del niño para desarrollar estas habilidades depende de las oportunidades que ofrece la docente. Eso debemos recordar siempre. Si la docente no le ofrece oportunidades, entonces no va a poder desarrollar estas habilidades y seguirá trabajando con el método tradicional de ser reproductivo nada más, ¿no? Reproducir lo que la docente propone, ¿no? Que ofrece la docente para que el niño exprese sus ideas y para que en el camino incorpore y desarrolle habilidades más complejas de lenguaje oral. Otra idea importante es la docente que acompaña a los niños en el proceso de razonamiento ejercita un rol mediador del aprendizaje mediante la conversación por medio de preguntas y comentarios, abre el diálogo para que el niño razone y le permita llegar a un paso más adelante, es decir, profundizar en sus pensamientos donde no hubiera podido llegar por sí solo, ¿no? Entonces, ser mediadores es un punto clave para que el niño logre aprendizajes y para que la docente pueda guiar ese aprendizaje. Otra idea fuerza es acompañar a los niños durante los momentos informales a lo largo del día. Por ejemplo, cuando llegan por la mañana, ¿no? Hablar, saludar de diferentes formas. O cuando estamos con ellos durante el juego en el patio. O mientras se sirve la lonchera, de modo que cualquier experiencia signifique una oportunidad pedagógica que desarrolle esas habilidades de orden superior. Otro aspecto, incentivar en los niños la curiosidad y el deseo de conocer, porque cuanta más información tenga, más fácil será que cuente con argumentos para reaccionar. Hay algunos tips cómo se promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, a través de preguntas y repreguntas durante la clase, ¿no? Siempre el niño cuando da una, como por ejemplo, ¿te acuerdan del tazón, ¿no?
del tazón. ¿Qué creen que pasará si ponemos una cuchara y una pluma en un tazón de agua? Una niña dijo se irá al fondo y la profesora preguntó, ¿y con la pluma qué pasará? Entonces ahí comienzan a dar sus ideas razonadas, ¿no? También activando la participación de todos los niños y niñas, creando espacios de diálogo, promoviendo actividades de aprendizaje colaborativo, introduciendo debates para argumentar ideas, hablando menos para hacer que los niños piensen más, ¿no? Eso también es importante. A veces la docente habla y habla, salimos con la garganta toda atorada y no dejamos que el niño exprese, ¿no? Ayudando a seguir una conversación y dar respuestas más elaboradas, ¿no? Me estás diciendo esto, ¿no? Entonces siempre ayudamos en esa parte. Incentivando en los niños y niñas la curiosidad y el deseo de conocer, poner cosas que a ellos cree curiosidad. Diseñando preguntas que ayuden a los niños a reflexionar, clarificar o explicar los conceptos más importantes. Las preguntas se diseñan en la planificación para que al momento también nos ayudemos. Inclusive a veces yo les decía a las mises, tengan, aunque sea un listón a un costado de la pizarra, ¿no? Sus preguntas claves para que podamos generar poco a poco hasta cada una también adaptarse a plantear estas preguntas de razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería reforzar un poco sobre el tema que estábamos tratando ayer. Ahora sí vamos a pasar al tema de hoy. Este es el tema importante que también nos toca trabajar hoy día, es el aprendizaje y la enseñanza en el nivel inicial. Vamos a ver, por ejemplo, hemos estado trabajando nosotros en trabajo remoto, ¿no? Y hemos visto cómo también en esa situación a distancia, los niños hemos estado realizando actividades de aprendizaje y los niños han estado logrando. Por ejemplo, Iris, una docente del aula 4 años, realiza de manera virtual a través de la plataforma la asamblea con los niños y niñas con el propósito de desarrollar la expresión oral. Para lograrlo, presenta a los protagonistas del programa TV de Aprendo en Casa y les hace preguntas como ¿cómo están? ¿Vieron el programa del día de hoy? ¿Qué personajes vieron el programa? ¿Los conocen? ¿Quieren saber sus nombres? Entonces, vemos que ahí está. Nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué debe considerar Iris para la selección y uso de estrategias para desarrollar competencias en sus niños? ¿Qué es lo que ella debe desarrollar? Nosotros vemos que después de escuchar el caso de la docente Iris, parece interesante la estrategia que utiliza para el logro de aprendizaje de los niños, porque ella los reúne, ¿no? Los reúne a todos y comienza a hacer preguntas abiertas. Entonces la otra docente que ha estado observando dice, así es Elena, sobre todo al identificar el motivo por el cual los niños y niñas no prestaban atención cuando ella les preguntaba por los personajes de la televisión. Eso me hace pensar cuán importante es observar y conocer a nuestros niños y niñas que tenemos para identificar sus gustos, sus preferencias, necesidades e intereses de aprendizaje, así como conocer las características de los estudiantes en el ciclo 2, cuando trabajamos con niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? Entonces la docente dice, estoy de acuerdo contigo, Elena, y respecto a las características de los estudiantes en el ciclo 2, podemos encontrar en el programa curricular de educación inicial
allí nos dice que los niños y las niñas, a partir del proceso de individuación, van diferenciándose de los demás y empiezan un proceso de afirmación de su identidad y aprenden a convivir con los demás en su desarrollo motriz, psicomotriz, conocen su cuerpo a través de la libre exploración y experimentación de sus movimientos, posturas, desplazamiento y juegos. También enriquecen su lenguaje y amplían su vocabulario, mostrando interés por el mundo escrito. Asimismo, su curiosidad natural los impulsa a explorar el ambiente que los rodea y a plantearse preguntas que los motivan a averiguar el qué y cómo funcionan las cosas. Y aprenden a comparar, agrupar, establecer relaciones de cantidad, espacio, tiempo y casualidad como base para el desarrollo de su pensamiento matemático. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo aprenden los niños? ¿Qué nos dicen de cómo los niños y niñas, a partir del proceso de la individuación, van diferenciándose, ¿no? ¿Cómo es que los niños aprenden? ¿Cómo podemos encontrar, ver sus características de estos niños? Entonces, lo que debemos saber y comprender son estas características de los estudiantes en el ciclo 2. Porque a partir de ello, nosotros vamos a plantear situaciones de aprendizaje. A partir de ello, cada una de las sesiones de aprendizaje tienen que responder a estas características de nuestros niños. Ellos son quienes van a ser los que van a desarrollar las actividades que la docente propone o que ellos no proponen y guiados por la docente. Entonces, en el programa curricular de educación inicial, nosotros vamos a encontrar todo este concepto grande sobre cuáles son las características de nuestros niños. Y ahí nos dice, ¿no? Y en qué aspecto presentan esa característica. Los niños y niñas, a partir del proceso de individuación, van diferenciándose de los demás. ¿Qué hacen? Empiezan un proceso de afirmación de su identidad. Cuando hablamos de afirmación de su identidad, ya estamos viendo la competencia que construye su identidad, ¿no? Aprenden a convivir con los demás. Y en su desarrollo motriz, también acá habla de la competencia motriz, conocen su cuerpo. ¿A través de qué? De la libre exploración y experimentación. No es cuando desarrollamos nosotros conocer el cuerpo, nosotros qué hacemos. A veces en las clases he observado que algunas docentes están con el papelote que dibuja tu cuerpo, que el niño tiene que explorar y tiene que experimentar qué cosas, sus movimientos. El niño tiene que experimentar sus posturas, tiene que experimentar sus desplazamientos, ¿no? Los juegos. También el niño tiene que enriquecer su lenguaje, ampliar su vocabulario. Si nosotros le decimos al niño que siempre esté calladito, que no converse o solo responda a la pregunta cuando le hacemos, entonces, y todavía a veces las docentes dicen, ay, este niño habla mucho, es muy inquieto, ¿no? Y llamamos a la mamá, señora, su niño no obedece, pero si estamos trabajando de ampliar el vocabulario, ¿no? ¿Y cómo se amplía el vocabulario? Hablando. Un niño tiene que hablar con el otro niño para que pueda ampliar su vocabulario. También vamos a ver que nuestros niños presentan como característica cuando ellos muestran interés por el mundo escrito, o sea, quieren leer cuentos, quieren leer recetas, quieren saber qué dice, ¿no? Asimismo, también ellos tienen una curiosidad natural, ¿no? Que los impulsa a explorar el ambiente que los rodea. ¿Qué significa? Quieren saber por qué de todo, ¿no? ¿Por qué se mueve ese ventilador? ¿Por qué ese foco
qué sucede con él, qué pasa acá con este aparatito, ¿no? El interruptor prende, apaga, ¿por qué? ¿Qué hay adentro del foco? Los niños se preguntan, ¿qué hay dentro de ese fluorescente? Por todo lo que los rodea están preguntando. Y si tienen espacios de plantas, si tienen jardín, también cuando los sacan tienen mucho que preguntar, ¿no? Y también los niños se plantean preguntas que los motivan a averiguar el qué y cómo funcionan las cosas, ¿no? Por eso decía, ¿cómo es que funciona ese fluorescente? También aprenden a comparar, aprenden a agrupar, establecen relaciones de cantidad. Una vez que el niño ha comparado, cuando hace comparación, hay que tener en claro esta parte. El niño, ¿qué hace? Ve características de los objetos, diferentes características de los objetos. No solo las características son color, forma, tamaño, las características son muchas. Densidad, longitud, ¿no? Entonces, diversas características que puede el niño identificar. Ahí su camarita de alguien se activó. Ya. Por favor, su cámara. Ya. También el niño establece relaciones de espacio, ¿no? Cerca, lejos, arriba, abajo. No podemos trabajar esa actividad aislada, porque a veces decimos, hoy día vamos a trabajar cerca, lejos. ¿Qué es trabajar hoy día cerca, lejos? Tenemos que poner una situación problemática donde se ponga evidencia la necesidad de identificar esos espacios. Y si el niño quiere decir que el objeto estaba encima de o debajo de, y como hemos programado solo cerca, lejos, ya no puede usar esos términos. No es así. Entonces, esos son todos los términos referentes al espacio, ¿no? El tiempo, la línea del tiempo. ¿Qué estamos haciendo ¿no? Ahora, antes, durante, después, primero, segundo, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Primero son esos tiempos cercanos que se trabajan, ¿no? Lo más cercano para luego ya, una vez que dominamos esos tiempos, podamos trabajar los otros, ¿no? De los días, pero todos los tiempos que se da en un día. Y causalidad como base para el desarrollo de qué? De su pensamiento matemático. ¿Mm? Entonces, acá la colega dice, veo que en las herramientas curriculares del Ministerio de Educación puede encontrar información necesaria sobre el aprendizaje de los niños y niñas desde los enfoques de competencias, ¿no? Y sobre cómo aprenden los niños y niñas. También debemos tener en cuenta los enfoques de la psicología, ya que mencionan aspectos importantes sobre el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños. ¿Recuerdas alguno de estos enfoques? Por ejemplo, dice Claudia, claro, ¿no? Recuerdo el enfoque de la psicología genética de Piaget, quien considera que la inteligencia se desarrolla a través de etapas evolutivas. Los principios fundamentales de su teoría son la organización y adaptación. Claro que sí, le dice Claudia. Recuerdo el enfoque de la psicología genética de Piaget, quien considera que la inteligencia se desarrolla a través de etapas evolutivas y los principios fundamentales de su teoría son la organización y adaptación. Esto siempre hay que recordar que los principios fundamentales, también sabemos que Piaget organiza el desarrollo de la inteligencia de los niños, ¿no? Pero los organiza y también nos habla de la adaptación. Entonces, las 4 etapas del desarrollo cognitivo de Piaget o Jean Piaget son sensorio-motora, que ya lo hemos hablado, la etapa preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Él organiza, la psicología genética que nos propone, él organiza
su teoría la organiza en dos aspectos, la organización y la adaptación. Organización porque las organiza en 4 etapas y la adaptación porque dice que en estas 4 etapas y en cada momento se va a dar la asimilación, ¿no? Y la adaptación, asimilación y adaptación. Entonces pasan por las etapas, pero en cada etapa se dan internamente en el cerebro del niño, se dan los procesos internos, ¿no? De asimilación, acomodación, adaptación, acomodación, ¿no? Entonces, a eso le llama la adaptación general. Entonces, Claudia le dice, claro que sí, Claudia. Recuerdo el enfoque de la psicología genética que considera la organización y la adaptación. Estas funciones, vamos a agrandar un poco, estas funciones son de organización, adaptación. La adaptación, como les decía, es de asimilación y acomodación. Y las funciones invariantes son procesos intelectuales, ¿no? Compartidos por toda persona, con independencia de la edad, diferencia individual o en materia que está procesando. Habla de la organización, procesos de categorización, sistematización y coordinación de estructuras cognitivas. Y que en todo ello se realiza la adaptación. ¿Y cómo es? Proceso de ajuste al medio ambiente, y hemos visto también la asimilación, que son los procesos adquiridos, incorporados con la información del mundo que le rodea, de la realidad, y luego lo adapta, ¿no? Lo adapta este proceso de ajuste a la luz de la nueva información de las estructuras cognitivas establecidas. Es así como él organiza y logra la adaptación. También nos plantea la idea de Henry Wallo, ¿no? Nos habla que es un enfoque de la psicología genética a Henry Wallo, quien afirma que la niña, niño o niño es un ser social, ¿no? Coincide con Vygotsky, nos dice que es un ser social desde que nace y que en la interacción con los demás reside la clave de su desarrollo, ¿no? Para Wallo, el niño al ser un ser social, esa interacción va a definir la clave de su desarrollo, ¿no? De su desarrollo y aprendizaje por medio de qué? De lo que él denomina la simbiosis afectiva. O sea, en esa interacción que propone con los demás reside esa clave de desarrollo. O sea, tiene que haber interacción, por eso dice social. Pero esa interacción no es una interacción pasiva, no es interacción como una interacción fría, sino al contrario, debe haber mucho afecto, simbiosis afectiva, tanto del que es entre las dos, ya sea madre-niño, ¿no? O adulto-niño, se va a dar una simbiosis afectiva. Además de resaltar la importancia del aspecto emocional en el aprendizaje. Para Henry Wallo, igual que Vygotsky, habla que es importante el ambiente social, pero él aumenta algo más, Wallo. Vygotsky dice el ambiente social, el lenguaje, pero Wallon dice no es solo eso, acá tiene que haber una simbiosis afectiva. El aspecto emocional es importante cuando se da esta interacción. Sí, y va a marcar, ¿no? Va a marcar cómo va a ser la parte emocional para que lo prepare para el aprendizaje. Si este aspecto emocional, relacionándolo con el clima de aula, no es favorable, entonces el aprendizaje no va a poder producirse, ¿no? Entonces, por eso es este gran aporte del gran Wallo, que habla que es importante esta simbiosis afectiva para resaltar la importancia del aspecto socioemocional. Otro enfoque que no podemos dejar de lado es el sociohistórico cultural Vygotsky, ¿no? Quien remarca la importancia del aspecto social en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, destacando la interacción entre el desarrollo de las personas, ahí decía Lev Vygotsky, y habla también del entorno en el que viven, y uno de los conceptos importantes para él es la zona de desarrollo próximo que les mencionaba, que tiene que ver con lo que el niño o niña no pueden hacer
sino ayudados por alguien más, ¿no? Acá está, lo que sabe está en la zona de desarrollo real. En la zona de desarrollo próximo están las habilidades demasiado difíciles de dominar por el niño, por sí mismo, pero que se pueden orientar con el acompañamiento y apoyo de una persona con conocimientos, ¿no? Aquí está el docente. Acá el docente es el que usa sus estrategias, usa el diálogo, la comunicación, el desarrollo del lenguaje para poder lograr que el niño logre acá, ¿no? Pase al desarrollo potencial, que es ya el nuevo saber. El entorno en que viven y uno de los conceptos importantes de la zona de desarrollo próximo que tiene que ver con lo que el niño o niña no puede hacer sino ayudados por alguien más. Así como lo mencionamos también están David Ausubel, Bernard Couturier, Emily Pickler, Mirta Cockler, entre otros, quienes tienen aportes importantes respecto al desarrollo y aprendizaje de los niños que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, nos habla de David Ausubel, ¿no? También Ausubel nos habla del aprendizaje significativo. Bernard Couturier nos habla del área de la psicomotricidad, ¿no? Que el niño tiene que vivir un movimiento para establecer el esquema corporal, tiene que experimentar movimientos, descubrir movimientos y posturas para que a partir de ello y en libertad, no es que una docente se pone adelante a ver brazos arriba, brazos abajo, no, sino el niño es libre de usar los movimientos. Por ejemplo, cuando ellos salen al juego libre en el recreo, ¿no? Llamado recreo, juegos al aire libre, y siempre acompañados de la docente, pero es bueno que siempre después de ese movimiento libre ellos puedan dialogar de qué hicieron, cómo lo hicieron, qué hiciste primero, a dónde subiste, cómo bajaste, cómo te sentiste. Solo cuando aterriza en una asamblea de conversación y diálogo y expresión libre puede el niño tomar conciencia del esquema corporal. Eso nos dice Bernard Couturier. También tenemos a Emily Pickler, ¿no? Emily Pickler, nosotros hemos visto todo, ella plantea el movimiento de libertad para que el niño pueda descubrir a partir de sus propias posibilidades, de sus propios esfuerzos, pueda lograr desarrollar o lograr capacidades para que pueda lograr poco a poco, el niño se levanta, da giros, se pone de pie. Acá el docente o el adulto es el que organiza el material y el espacio, pero no es que ya no habla de una estimulación, no hay estimulación temprana. Lo que existe es dar movimiento y libertad a los niños. Mirta Cockler nos habla de los 5 organizadores del desarrollo, del niño, ¿no? Del desarrollo motor. Y así tenemos varios autores, ¿no? Que nos dan ideas importantes para poder nosotros trabajar con esos enfoques de estos autores. También nos habla que sobre el aprendizaje sabemos que, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso dinámico a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, valores, dentro de un contexto, teniendo un rol fundamental los niños y niñas en este proceso. Y al hablar de aprendizaje, también hablamos de enseñanza, porque forman una estructura funcional y una unidad. Ambos lo realizan al mismo tiempo y no deben ser vistos como procesos separados, porque es una dinámica, ¿no? En el que el docente enseña, el niño aprende, ¿no? Y ahí se da un diálogo. Cierto, Elena, dice, en esta etapa de la infancia que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, por ello es importante que las experiencias de aprendizaje que se diseñen respondan a las necesidades e intereses de los niños y niñas, así como tener en cuenta el entorno en el que se desenvuelven para lograr aprendizajes significativos. Entonces estamos viendo que debemos diseñar situaciones de aprendizaje que deben responder a las necesidades.
¿Cuáles son esas necesidades de los niños? En el programa curricular, ahí vamos a encontrar tanto en el estándar como en sus desempeños. Sus intereses son los temas que ellos tienen, la curiosidad que tienen por saber de cómo es y cómo funcionan las cosas. Y también tener en cuenta el entorno, o sea, cómo es el lugar desde nuestro jardín. A veces la institución educativa tiene bastante espacio, área verde y puede trabajarse ahí, como también hay instituciones que no cuentan con espacios, áreas verdes, y cómo desarrollamos esa curiosidad de los niños. Entonces la docente se vuelve creativa con los niños. Por ejemplo, yo he visto hay docentes que, por ejemplo, mi institución no tiene espacio de área libre, ¿no? De área verde, grande, pero las profesoras le dan como tarea a los niños de que las mamás lo lleven a los parques, a los jardines y puedan ver y observar de acuerdo a lo que ellos, qué es lo que les llama la atención y vengan al colegio y cuenten qué es lo que les ha llamado más la atención. Y así empiezan un proyecto de conocer, de ver sus intereses en los parques a través de lo que ellos observan. Ujú. Nos preguntamos si qué estrategia de enseñanza-aprendizaje podemos utilizar en el nivel inicial. Qué interesante esta pregunta, ¿no? Una de las estrategias muy importantes en el nivel inicial es el juego, ya que se le puede considerar como la estrategia universal en nuestro nivel porque jugando se aprende, ¿no? Y esa es una estrategia que debemos de trabajar en todo momento y en todas las áreas, todas las competencias. El juego, ¿no? Estrategias de enseñanza-aprendizaje al nivel inicial. El juego es la manera natural que tienen los niños y niñas de expresarse y en el que se sienten seguros de mostrarse como son y es una manera de ser y estar en el mundo del niño de hoy, aquí y ahora. Por ello, jugar constituye una necesidad vital tan importante y necesaria como moverse y respirar. Si la docente sabe que esto es tan vital, el juego, el niño, por ejemplo, sí sabemos, tenemos espacios, el juego libre en los sectores, los niños lo disfrutan enormemente, ¿no? El juego libre, al aire libre, también va, los niños gritan, salen a jugar, porque sienten que ahí son libres, ¿no? Pero cuando vuelven al aula a veces vuelven tristes, incómodos. ¿Qué pasó? Si también deben seguir jugando, pero ya va a ser un juego más dirigido. Entonces, eso también es muy importante considerarlo. Algunas características fundamentales del juego que podemos mencionar son: es una forma de comunicación, es libre por naturaleza y nadie puede estar obligado a jugar, se da en un tiempo y en un espacio, es incierto porque como dicen, es jugando, ¿no? Un niño empuja al otro, uy, discúlpame, estuve jugando, ¿no? Y ellos saben que eso es de mentirita de alguna manera, ¿no? Es como una licencia. El juego es creativo, tiene sus propias reglas acordadas por los niños y niñas. La importancia del juego también radica en la formación del cerebro, el cual se desarrolla por conexiones neuronales y mientras las niñas y niños juegan, el cerebro da millones de conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse poniendo en juego diferentes habilidades como la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje en sus diversas manifestaciones y sus capacidades de relación social y afectiva. Por ejemplo, si los niños están un poquito que no, hay niños nuevos, todavía no se adaptan, es mejor desarrollar actividades de juego, ¿no? Otra estrategia para que la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas son experiencias directas que pueden realizar con la exploración del mundo natural y social. Estas experiencias directas son actividades que pueden realizar los niños y niñas para la exploración, ¿no? Que para explorar su mundo natural y social e investigar sobre algunos aspectos para conocer más cerca sobre ellos. Este proceso, por ejemplo, antes, me acuerdo cuando recién estábamos saliendo de pregrado, hablamos de experiencia directa, primero experiencias directas, ¿no?
Y parte de una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje es la experiencia directa, donde podamos trabajar esa exploración. Claro que ya la experiencia e interacción con el entorno, sumada a la curiosidad innata del niño por conocer el mundo, permite que logren aprendizajes significativos en diferentes espacios y no solamente dentro del aula. Por eso es muy importante que los niños puedan hacer, si no tenemos espacios, pues puedan hacer buscar esos diferentes lugares donde pueda hacer una experimentación. ¿Por qué al entrar las niñas y los niños en contacto con su medio ambiente intentan encontrar respuesta de lo que se desconocen a través de la observación, manipulación, investigación, experimentación, etcétera? Se formulan preguntas y plantean posibles hipótesis, las cuales podrá comprobarlas de acuerdo a las acciones que decida realizar, y al llegar a conclusiones podrán comunicar los resultados, ¿no? Estamos hablando también del proceso didáctico un poco sobre indagación. Y al no concluir experiencias concretas, se limitan la capacidad de razonar y pensar. Por ejemplo, cuando los niños y niñas querían saber sobre la leche que se convierte en queso, fue muy significativo para ellos visitar a la abuelita de Carlos para que les explique y les muestre cómo es que hacía la leche, ¿no? Otra estrategia para la enseñanza-aprendizaje que podemos considerar es el uso de diversos tipos de texto. Miren, ya hemos mirado el juego, ya hemos visto la experiencia directas, ahora vamos a ver el uso de diferentes tipos de textos que permitirán a los niños y niñas que se familiaricen con la lectura, escritura porque se ve el texto escrito, ¿no? Se ve cómo los niños ven, además de identificar diferentes fuentes para buscar información. Con esto no se espera enseñar a leer, ojo mises, ni enseñar a escribir a los niños y niñas de manera convencional. ¿Qué es la convencional? Lo que nosotros leemos, ¿no? Lo que se busca es que ellos tengan contacto con los materiales escritos con distintas intenciones comunicativas para usarlos en situaciones cotidianas, para conocer sus secciones de periódicos, deducir lo que dicen en los carteles o etiquetas. Los niños pueden hacer deducciones y como habíamos visto, ellos sí manejan esas deducciones. Aunque no es correcto a veces la inducción, pero sí la deducción. Teniendo en cuenta que los niños y niñas aprenden a leer y escribir textos, leyendo y escribiendo textos, por ello, en el nivel inicial, se debe brindar la posibilidad de leer y producir la enorme variedad discursiva. Deben hablar, explicar, ¿no? Que ofrecen los textos en circulación social. Como mencioné antes, debe estar en contacto con recetas para hacer tortas, con periódicos para informarse sobre algún suceso de actualidad y que sea de su interés, con cuentos para entretenerse, con historias y disfrutar del lenguaje literario, etc. Lo que nos irá escribiendo y leyendo de diferentes maneras, como puedan hacerlo, hasta que lo hagan de manera convencional. Entonces, ellos van escribiendo, ¿no?, de diferentes maneras, como ellos puedan. El trabajo con textos permite a los niños y niñas dar a conocer sus saberes sobre la escritura. Realizan anticipaciones. Esto es muy importante, ¿no? Que los niños lo que sí realizan son anticipaciones, hipótesis, predicciones. Ellos suponen, deducen sobre lo que comunica el texto. Hacen inferencias, ¿no? Deducciones sobre lo que observa en una imagen. También para que los niños y niñas intenten escribir por sí mismos, con los recursos que poseen. En estas actividades ponen en juego lo que saben acerca de cómo se escribe, ¿no? Por ejemplo, el tipo de grafía a utilizar, su cantidad, la variedad, la direccionalidad en la escritura y el control de las grafías para representar cada palabra que se desea escribir. Entonces, ellos van viendo, a medida que van leyendo, van viendo cómo es la palabra, ¿no? Así como ven cómo son los ojos, el zapato, el aspecto de los dibujos,
También van viendo las letras y van viendo sin tomar conciencia, sino van viendo y van viendo letras, formas de letras que dicen algo, ¿no? Y van haciendo sus hipótesis de lectura. Yo creo que esto dice acá, ¿no? Entonces, las ideas fuerzas sobre la enseñanza-aprendizaje en los niños sería, uno, que los niños y niñas del nivel inicial se encuentran en constante desarrollo y aprendizaje, los cuales se ven favorecidos e impulsados desde la libertad de movimiento, la promoción de la autonomía y la atención cuidadosa y afectiva que le brindan los adultos significativos. Dos, es importante tener en cuenta las características, necesidades e intereses de aprendizaje de las niñas y niños en el nivel inicial al momento de diseñar las experiencias de aprendizaje, ¿no? Como habíamos señalado, las características, las necesidades, el contexto es muy importante. 3. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son procedimientos utilizados Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son procedimientos utilizados por los docentes para promover aprendizajes significativos en los niños y niñas e implican tener en cuenta actividades conscientes, ¿no? Que el niño conozca y vivencie, orientadas a lograr propósitos de aprendizajes. Y como cuarto tenemos el juego, ¿no? Como habíamos estado señalando, es una actividad innata y espontánea que realizan los niños y niñas y es considerada como una estrategia por excelencia en el nivel inicial para el logro de los aprendizajes, ya que durante el juego aumentan esas conexiones neuronales en el cerebro porque a través de él movilizan sus emociones, brindándoles placer, alegría y gozo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a revisar nuestros casos. ¿No? ¿Mm? A ver, voy a... ¿sí? Ya, mira un costadito para que puedan ustedes escribir su respuesta. Ya. El aprendizaje al nivel inicial. El primer caso nos dice, a ver, Marta se encuentra en una reunión con sus colegas y discuten sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. Por ello, Marta menciona que es importante tomar en cuenta lo siguiente. Las niñas y los niños, a partir del proceso de individuación, van diferenciándose de los demás y empiezan un proceso de afirmación de la identidad y aprenden a convivir con los demás. En su desarrollo psicomotriz, conocen su cuerpo a través de la libre exploración y experimentación de sus movimientos, posturas y desplazamientos y juegos. También enriquecen su lenguaje y amplían su vocabulario, mostrando interés por el mundo escrito. Asimismo, su curiosidad natural los impulsa a explorar el ambiente que los rodea
y a plantearse preguntas que los motivan a averiguar el qué y cómo funcionan las cosas y aprenden a comparar, agrupar, establecer relaciones de cantidad, espacio, tiempo y causalidad como base para el desarrollo del pensamiento matemático. Lo mencionado por Marta responde a ¿cómo aprenden los niños y niñas? B, características de los niños y niñas del ciclo 2. C, características de los niños y niñas del ciclo 1. Y D, competencias a desarrollar en los niños y niñas del ciclo 2. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Por favor, a ver, pueden escribirlo en el chat. A ver, escríbanlo en el chat, por favor. La A me dice Miss Alicia. A ver, ¿se acuerdan que habíamos leído todo ello? Ajá, muy bien, María. Así es, ¿no? Son las características de los niños y niñas del ciclo 2, ¿no? Porque a partir de estas características es que nosotros vamos a ver qué es lo que deben aprender, ¿no? Muy bien. 2. Carlos pregunta a la docente Iris sobre cómo aprenden los niños y niñas. Para ello, Iris menciona que debe revisar los aportes de algunos enfoques de la psicología, como la teoría sociocultural. Respecto a la teoría mencionada por Iris, resalta lo siguiente. Considera que la inteligencia se desarrolla a través de etapas evolutivas en las que sucesivamente el individuo pasa por distintas formas de conocer cada vez más adecuadas y reorganizadas sus estructuras mentales. B. Afirma que la niña y niño es un ser social desde que nace y que en la interacción con los demás va a residir la clave de su desarrollo y aprendizaje por medio de lo que denomina la simbiosis afectiva. C. Remarca la importancia del aspecto social en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, destacando la interacción entre el desarrollo de las personas y el entorno en el que viven. Y D. En el proceso de aprendizaje es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con lo nuevo por aprender. ¿Cuál será la respuesta, Miss? ¿No? Está hablando de, menciona que debe revisar los aportes de algunos enfoques de la psicología, como la teoría sociocultural. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Mm? Muy bien, Miss María. Es la C, ¿no? Remarca la importancia del aspecto social en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, destacando la interacción entre el desarrollo de las personas y el entorno en el que viven, ¿no? Está hablando de la parte sociocultural. Muy bien, Miss María. La 3. Laura es una docente que sabe que los niños y niñas son seres sociales y que la interacción con los demás es necesaria para su desarrollo y aprendizaje, destacando la importancia del aspecto emocional. En ese sentido, ¿qué aportes de la psicología sobre cómo aprenden los niños y niñas tiene en cuenta Laura? A. La psicología genética de Piaget. B. La psicología cognitiva de David Ausubel. C. El enfoque sociocultural de Vygotsky. Y D. La psicología genética de Henry Wallach. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Donde no solo habla también del aspecto emocional. ¿Mm? No se olviden que acá no solo es la parte del social, sino también el aspecto emocional. Está aumentando el aspecto emocional. Si fuera solo social, es Vygotsky,
pero como habla de la importancia y destaca la importancia del aspecto emocional, entonces, ¿de quién está hablando? Muy bien, Miss Odali, muy bien, Miss Liliana, de la psicología genética de Henry Wallon, ¿no? Porque Henry Wallon no solo habla del que el niño es un ser social, sino hay una simbiosis, nos habla, ¿no? Entonces, de la parte emocional. Muy bien. 4. Yulisa, docente del aula de 4 años, planifica una experiencia de aprendizaje donde los niños y niñas tengan contacto directo con la naturaleza y objetos a explorar, donde podrán descubrir características, hacer comparaciones y establecer relaciones para promover el desarrollo de las competencias. Para ello, la docente utiliza la siguiente estrategia. A. Experiencias directas. B, resolución de problemas. C, uso de textos. D, ninguna de las anteriores. Cuando habla de que tengan contacto directo con la naturaleza, ¿cuál será? Ajá, muy bien, Miss Liliana, ¿no? Excelente, Miss Odali. Muy bien, Miss Alicia. Está hablando de las experiencias directas como estrategia, ¿no? Claudia, docente del aula de 4 años, desea que sus estudiantes logren aprendizajes de manera espontánea y placentera, que partan de su iniciativa por conocer y descubrir dónde puedan transformar el espacio y los materiales de acuerdo a sus necesidades e intereses. Para ello, la docente usa la siguiente estrategia: uso de textos, el juego, experiencia directa, todas las anteriores. Ujú. Los aprendizajes de manera espontánea y placentera, que partan de su iniciativa. ¿A qué se refiere? Que ellos solitos pueden transformarlo. Excelente, Miss Elizabeth, ¿no? Es el juego, ¿no? Porque el juego es espontáneo, ¿no? Es placentero. Muy bien, Miss María. 6. Sofía, de 4 años, está jugando en el patio y al lanzar la pelota se mete debajo de una banca larga. Ella quiere sacar la pelota, pero no puede. Ve a su alrededor y coge un palo largo y con eso ayuda a acercar la pelota hacia ella. En este caso, Sofía demuestra un actuar competente. A, sí, porque demuestra una actitud positiva para afrontar la situación. B, sí, porque es una situación real que suele suceder siempre. C, sí, porque Sofía usó todos sus recursos para dar solución al problema. Y D, sí, porque tiene conocimientos de ubicación cerca y lejos. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Excelente, Miss María, Miss Ceci, ¿no? Sí, porque Sofía usó todos sus recursos para dar solución al problema. 7. En el aula de 5 años, luego de recorrer por los alrededores del servicio educativo, la docente convoca una asamblea y abre el diálogo comentando el problema sobre la basura existente en los alrededores del servicio educativo. Luego de escuchar las opiniones de las niñas y los niños, la docente pregunta: ¿cómo podría afectar la basura a nuestra salud? A través de esta intervención, la docente busca A, promover el trabajo cooperativo. B, promover el conflicto cognitivo. C, construir el nuevo conocimiento. Y D, generar interés y disposición por el aprendizaje. ¿Cuál será la respuesta, Mises? ¿Mm?
Cuando les haces la pregunta, ¿qué es lo que busca la docente? Promover el conflicto cognitivo, porque ellos están pensando. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Cuando ellos piensan, ¿no? ¿Qué es lo que podría, por qué podría o cómo podría afectar, ¿no? Entonces, esa es la idea, por eso es que ellos promueven, la docente está promoviendo el conflicto cognitivo, porque vamos a obtener respuestas de cómo podría ser. 8. La directora del servicio educativo Divino Niño se reúne con las docentes para brindarles orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. ¿Qué orientación no corresponde al CENEP para el desarrollo de competencias? A. Partir de saberes previos y situaciones significativas. B. El docente siempre debe partir de los saberes previos y mediar el progreso de los niños y niñas. C. Promover el trabajo grupal e involucramiento de las familias. Y D. Generar el conflicto cognitivo y promover el pensamiento complejo. La 8, la C, me dice la Miss. Ajá, muy bien, Miss, ¿no? Promover el trabajo grupal e involucramiento de las familias. No, este no es, pues no está en el CENEP. Muy bien. El conflicto cognitivo, por ahí creo no estaba claro, es cuando la docente hace esta pregunta. Mire, ¿cómo podría? Cuando dice cómo podría, el niño va a dar una opinión, va a dar su idea de cómo poder, su propuesta, va a dar una idea, una opinión, pero esa idea no va a ser cualquier idea, una idea repetida, sino va a ser una respuesta de un razonamiento, porque ellos saben que acá la docente busca opiniones y entonces cuando les dice que alrededor de la institución educativa hay basura, entonces el niño va a buscar una idea de cómo es que eso puede afectar la salud, ¿no? Cómo es que si está fuera ya él va a tener o va a afectar la salud y en ese momento que el niño hace ese razonamiento en busca de la respuesta, él puede tener una idea clara sobre qué es la basura, pero al buscar otra idea de que esa basura afecta a su salud, entonces él en ese momento, en ese ejercicio que hace de buscar respuestas, está conflictuándose, está buscando entre sus saberes previos, está buscando unas ideas razonadas para poder dar su opinión, ¿no? Una opinión pensada, una reflexión. Claro, Miss Elizabeth dicen desequilibrio sobre lo que sabe el niño. Claro, con la pregunta la docente le dice, ¿y cómo podría afectar nuestra salud? Y le está buscando respuestas a partir de lo que él ya sabe, ¿no? Por eso es un conflicto cognitivo. 9. Miriam es una docente que organiza y acondiciona los espacios educativos con los materiales a disposición de las niñas y los niños para promover la autonomía. En ellos, además, parte de situaciones reales, permitiéndoles explorar, experimentar e indagar para encontrar soluciones a través de la reflexión y poder tomar decisiones. En ese sentido, ¿desde qué enfoque trabaja la docente? Cognitivo, humanista, conductual, constructivista. A ver, Mises, ¿cuál será la respuesta? Cuando dice que les permite, ¿no? Plantea situaciones reales, permitiéndoles explorar, experimentar, indagar. Entonces, ¿qué enfoque está usando la docente? Muy bien, Miss Katy, Miss Liliana. Así es, ¿no? El enfoque. Muy bien, Miss Catalina. Constructivista. 10. Sebastián y Franco son muy buenos amigos. A ellos les gusta jugar a los superhéroes y para disfrazarse como tal,
usan diferentes materiales que encuentran en su entorno, como telas, palos, cajas, etc. Considerando la teoría de Piaget, ¿en qué etapa del desarrollo se encuentran los estudiantes? A, etapa sensorio-motora, B, etapa preoperacional, C, etapa de las operaciones concretas y D, etapa de las operaciones formales. Muy bien, Miss Elizabeth, Miss Marisol. Muy bien, Miss Liliana. La etapa preoperacional, ¿no? Porque acá están desarrollando el juego simbólico, ¿no? El juego simbólico. Y el juego simbólico, en ambas subetapas, tanto el pensamiento simbólico y conceptual y el pensamiento intuitivo, en ambos es característica del juego simbólico que está presente. Muy bien, excelente, Miss María. 11. Las niñas y los niños del aula de 5 años van a visitar la municipalidad que está ubicada a espaldas del servicio educativo, frente a un parque. La docente aprovecha la situación para que las niñas y niños resuelvan problemas de forma, movimiento y localización. Para ello, les pregunta lo siguiente: ¿cómo podríamos llegar a la municipalidad desde el servicio educativo? Considerando el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones sería más pertinente? A. Organizar a las y los estudiantes en grupos, entregar un papelógrafo con el croquis de la zona y pedirles que tracen con líneas o flechas la ruta que proponen seguir para llegar a la municipalidad desde el servicio educativo. B. Proponerles que en grupos ubiquen materiales en el aula con los que puedan representar el servicio educativo, la municipalidad y el parque, e indicar que elaboren una maqueta de la zona. C. Proponerles que dibujen un croquis de cómo llegar a la municipalidad desde el servicio educativo, a partir de lo que recuerden el recorrido realizado en la visita a la comunidad. Y D. Entregar a los estudiantes, a las y los estudiantes, fichas de aplicación sobre los recorridos para que marquen con una X el recorrido adecuado. ¿Cuál puede ser la respuesta, Mises? La C, me dice Miss Marisol, Miss Liliana. Proponerles, proponer la C, ¿no? Proponerles que dibujen un croquis, ¿no? De cómo llegar a la municipalidad desde el servicio educativo, a partir de lo que recuerdan del recorrido realizado y la visita a la comunidad. Por ejemplo, ahí mis Ceci y mis Katy me dicen la B. A ver, ¿por qué no es la B? Sabemos que estamos buscando una acción pertinente, ¿no? Entonces, en la B dice, proponerles que en grupos ubiquen materiales en el aula con los que puedan representar el servicio educativo, municipalidad y el parque, e indicar que elaboren una maqueta a la zona. Ya, pero ¿qué es lo que busca la docente? Ella busca, miren, siempre hay que tener en cuenta en todos los casos, buscar cuál es el propósito. Acá frente a un parque, la docente aprovecha la situación para que los niños y niñas resuelvan el problema de forma, movimiento y localización. Esto es lo que ella quiere, forma, movimiento y localización. ¿Y cómo va a lograr acá? Con las maquetas. Acá no hay movimiento y no hay localización. Puede haber forma, porque las maquetas tienen formas, ¿no? Pero no hay movimiento ni localización. Entonces, ella lo que busca es el desplazamiento, localización, ¿no? Por eso es. En cambio acá, cuando les propone, ella les dice, y acá organiza estudiantes en grupo, también les da el croquis, y en fin, la D también les entrega fichas. Entonces acá está un poco, claro, tanto en la B con la C les propone, ¿no? En la B les propone que en grupos ubique materiales, pero la maqueta no va a cumplir el propósito. Pero en la C, que dibujen el croquis, que cómo llegar, y más está dando un poco de libertad, es de acuerdo como ellos se acuerdan, ¿no? Muy bien.
Ahí ya, la 9 y la 10 me dice. A ver, la Miss me está pidiendo. La 9 Miss es la D y la 10 es la B. Ujú, muy bien. La 12. Iris ha diseñado una experiencia de aprendizaje y se pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones favorecería la resolución de problemas de forma, movimiento y localización? ¿No? Nuevamente estamos acá, forma, movimiento y localización. En sus estudiantes del aula de 5 años. A. Invitar a sus estudiantes a jugar a esconder objetos de acuerdo a las consignas que ellos mismos establezcan. B. Coger botellas que tengan la misma forma y pintarlas de color oscuro para que no se vea su contenido y llenarlas con distintas cantidades de arena. Luego, motivar a sus estudiantes que diferencien las botellas livianas y pesadas. C. Poner a sus estudiantes que junten latas de leche vacías y que formen torres. El objetivo es que empleen para cada torre una cantidad distinta de latas. Finalmente preguntarles, ¿cuántas latas emplearon para formar las torres más altas? ¿Cuántas latas para la segunda? Y así sucesivamente. Y D, mostrar a sus estudiantes imágenes de las figuras geométricas y pedir que repitan el nombre de cada figura. ¿Cuál será la respuesta, Mises? A ver. Miss Elizabeth. Muy bien, Miss Elizabeth. Excelente, ¿no? Invitar a los estudiantes a jugar a esconder los objetos de acuerdo a las consignas que ellos mismos han creado. Estamos buscando qué cosa, forma, movimiento y localización. Localización tiene que haber desplazamiento. Siempre que hablamos de localización tiene que haber desplazamiento. La docente del aula de 4 años nota que sus estudiantes dejan los materiales fuera de sus recipientes cuando terminan de jugar en el sector. Ella decide aprovechar esta situación para desarrollar la competencia resuelve problemas de cantidad. ¿Qué acción debe plantear la docente considerando el enfoque centrado en la resolución de problemas? A. Invitar a los niños, a sus estudiantes a guardar los materiales en cada sector de acuerdo a las características de los objetos. B. Organizar a sus estudiantes en parejas y entregarles recipientes etiquetados con imágenes de los bloques de construcción para que guarden guiándose de las etiquetas. C. Pedir a sus estudiantes que guarden los bloques de construcción en el espacio que corresponden mientras cantan la canción Todo en su lugar. Y D. Pedir ayuda a sus estudiantes que para guardar los bloques de construcción deben contar los bloques hasta que se llene el recipiente. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Me dice Miss Ceci, Miss María, me dicen la A. Así es, ¿no, Mises? Es la A. Muy bien, Miss Elizabeth, Miss Alicia. Invitar a los estudiantes a guardar los materiales en el sector de acuerdo a las características de los objetos, ¿no? Ahí es lo que vamos a... Sabemos que resuelve problemas de cantidad, no es precisamente contar, sino es ver las características de los objetos para poder ver, comparar a través de la comparación y poder así lograr a las agrupaciones. La 14. Margot y Claudia conversan sobre cómo ayudar a las niñas y los niños a desarrollar las competencias comunicativas, teniendo en cuenta el enfoque comunicativo. ¿Cuál crees que sería la recomendación más conveniente? A. Presentar a las niñas y niños del nivel inicial las letras del abecedario de manera aislada o las vocales para que aprendan a leer y escribir. B. Hacer que repitan una y otra vez algunos sonidos, sílabas y palabras para que las conozcan y puedan usarlas. C. Escuchar y conversar con las niñas y los niños, darles oportunidades para que puedan expresar lo que saben a partir de experiencias reales, retadoras y en situaciones en las que fueron protagonistas.
Y D, enseñar canciones sobre las letras del abecedario. ¿Cuál será la respuesta, Mises? La C, me dice Miss Elizabeth Misodal. Muy bien, Mises. Escuchar y conversar con los niños y niñas, darles la oportunidad para que puedan expresar lo que saben a partir de las experiencias reales y educadoras. Muy bien, ese es para el enfoque comunicativo. Excelente. La 15. Las niñas y los niños del aula de 5 años exploran diferentes tipos de textos sobre los animales en el sector biblioteca. Si el propósito de la docente es promover, siempre hay que ver el propósito, ¿ya? Promover en sus estudiantes la aproximación a la lectura, ¿qué acción sería la más oportuna para realizarse a continuación? A, proponerles que escojan un libro que crean que trata sobre animales y luego que señalen las letras que conozcan y las lean en voz alta. B, indicar a las y los estudiantes que elijan el libro que deseen, que busquen un lugar cómodo para leerlo y si algún niño necesita que le lean el libro, la docente atienda a su pedido. C, seleccionar diversos libros que traten sobre animales y entregar uno a cada estudiante y cuando terminen de revisarlo, intercambiar con él o el compañero del costado. Y D, que les pida a las y los estudiantes que limpien y ordenen los textos de la biblioteca. ¿Cuál será la respuesta, Mises? A ver, dicen la B, la gente la B. Así es, Mises. Muy bien, excelente, ¿no? La B, indicar a los estudiantes que elijan el libro que deseen, que busquen un lugar cómodo para leerlo y si algún niño necesita que le lean el libro, la docente atienda su pedido. Esa es la aproximación a la lectura. Muy bien. La 16. La docente del aula de 5 años solicita a los niños y niñas que dibujen y escriban sobre lo que vieron en el jardín del servicio educativo. Roberto le muestra el siguiente escrito. Acá está y la docente ha escrito mosquitos. Acá están las letras cucarachas y acá están las letras caracoles. Según las hipótesis de escritura propuestas por Emilia Ferreiros, ¿qué hipótesis pone en juego Roberto? Hipótesis de variedad, hipótesis silábica alfabética, hipótesis alfabética. A ver, mosquitos. La A dice. A ver, cucarachas, caracoles. Ajá. ¿Qué pone en evidencia? La A, me dicen por ahí. A ver, vamos a ver. Es la hipótesis silábica. ¿Por qué? ¿Qué es la hipótesis silábica? Es cuando una letra representa una sílaba para el niño. Si acá dice mosquitos, va a ser mosquitos, sin necesidad que se relacione esta letra con alguna letra de la palabra real, la convencional, ¿no? Entonces, acá, cucarachas, cucarachas, 4 sílabas. Cuente las sílabas de la palabra, cucarachas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una hipótesis silábica. Hipótesis silábica es cuando una letra representa una sílaba para el niño. Caracoles, contemos. Caracoles. ¿Cuántos hay? 4 sílabas. Y caracoles tiene 4 sílabas. No es, puede o no también, nos dice Emilia Ferreiros, puede o no también coincidir la letra con la sílaba real. Miren acá.
caracoles. 4 sílabas, 4 letras. Ahora, cucarachas. Cucarachas. 4 sílabas, 4 letras. Miren mis 1, 2, 3, 4 letras. 1, 2, 3, 4 sílabas. Mosquitos. Mosquitos. ¿Cuántas sílabas ve? 3 sílabas. Mosquitos. Son 3. Entonces son 3 letras. 1, 2, 3. Estas letras pueden o no también coincidir con las mismas letras que están escritas mosquitos, porque los niños hacen sus hipótesis. Hipótesis no es todavía convencional, es escritura no convencional, ¿no? Por eso es. A eso le llama Emilia Ferreiro hipótesis silábica. ¿Cierto? La hipótesis, hay niveles de la escritura. Los niveles de la escritura empiezan por hipótesis presilábica, silábica y silábica alfabética, y llega al alfabético. Pero cuando nos pide qué hipótesis de escritura está haciendo, entonces nosotros nos corresponde identificar. Así los niños escriban, tenemos que identificar qué hipótesis está haciendo, ¿no? Vamos a profundizar cuando hagamos las estrategias de comunicación, no se preocupen. Muy bien, entonces vamos a marcar hipótesis silábica. Perdón, sí, es hipótesis silábica. Vamos a profundizar, Miss Elizabeth. Esto es todo un tema, pero ahorita para la respuesta vamos a hablar todo sobre Emilia Ferreiro, ¿no? Son diversos niveles. La 17. La docente junto con sus estudiantes del aula de 5 años fue de visita a una granja. Al volver al aula, la docente desea aprovechar la experiencia para promover la expresión a través de los lenguajes artísticos. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones favorecería la expresión creativa de los estudiantes? A. Proponerles que elaboren un dibujo de la granja que sea lo más parecido posible a la que visitaron. B. Preguntarles cómo le gustaría representar lo que más les gustó de la granja y decirles que pueden utilizar los materiales que deseen. C. Darles siluetas de animales de la granja para que puedan delinear e indicarles que decoren sus dibujos con papel embolillado. Y D. Todas las anteriores. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones favorecería la expresión creativa de los estudiantes? Estamos hablando de la expresión creativa. Muy bien, Mises, excelente, ¿no? Preguntarles cómo les gustaría representar para que vaya la expresión creativa, pues, ¿no? Lo que más les gustó de la granja y decirles que pueden utilizar los materiales que ellos deseen, libre. La creatividad siempre es libre. La 18, Carlos, de 4 años, se encuentra en el sector biblioteca. Coge un cuento y al ver la carátula dice, Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Este actuar de Carlos responde a la competencia. A. Se comunica oralmente en su lengua materna. B. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. C. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y D. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Muy bien, mis cariños, ¿no? Tiene que ver con leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Es lectura, ¿no? Muy bien. Muy bien, Mises. Hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. La próxima clase vamos a profundizar todo sobre comunicación y ahí vamos a ver con más detenimiento cada uno de los niveles y características de los niveles de la escritura. Gracias, Mises. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta la próxima semana.